¿Cómo están todos? Bienvenidos. Varias horas de intensa lluvia provocaron el desbordamiento del río Carne Amarga en Santa Rosa, en El Oro. Como consecuencia, 3 barrios quedaron completamente inundados. Hola, Diana. Milton, amigos, buenas noches. Decenas de familias tuvieron que evacuar sus casas de inmediato. El mismo escenario se vivió en Manta y Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. Así quedó la casa de Paulina tras varias horas de intensas lluvias en el cantón Santa Rosa. Cuenta que a las 4 de la madrugada empezó a ingresar el agua a la casa, por lo que debió levantarse y comenzar a alzar sus enseres, pues quería evitarse el lamentable escenario que los inviernos anteriores le han dejado, las pérdidas materiales. Y alcé lo que más pude, los muebles lo más, y el resto se mojó, las cómodas, todo, ropa. Son las consecuencias del fuerte invierno que afronta gran parte de la provincia del Oro, lamenta don Olivo, quien junto a su esposa enferma y con ayuda de los bomberos, esta mañana tuvo que dejar su vivienda. Estamos aquí llenos de agua y primer aguacero que estamos sufriendo aquí en Santa Rosa. Y lo mismo debió hacer Jonathan y otras 30 familias de los barrios 10 de agosto, Atahualpa y Las Palmeras de Santa Rosa. La mitad casi de la vivienda llenas de agua. Es que tras casi un día de lluvias imparables, el caudal del río Carne Amarga se rebosó e inundó las calles y producto del taponamiento de las alcantarillas, también escuelas, negocios y hogares. Escenario similar se vivió en el barrio Divino Niño de la ciudad de Manta, provincia de Manabí. Aquí también el agua ingresó a las casas en horas de la madrugada y destruyó electrodomésticos y otros bienes, además de partir un ducto cajón que servía como puente, dejando incomunicados a los moradores. De inmediato se instaló el COE cantonal para hacer una evaluación general de la situación y tomar las medidas de rápida acción. Vamos a pasar lo que es maquinaria para recuperar nuevamente, hacer un desasolve aquí. En Santa Marita estamos pasando una pala, en Lihuique también vamos a ayudar. En tanto que en Puerto Viejo, donde también hubo calles y viviendas anegadas, las tareas se centraron en retirar el lodo de las casas. Y es que los damnificados demandan una rápida intervención de las autoridades para evitar que se produzcan más pérdidas en este temporal. Luisa María Heredia, 24 horas. La Embajada de los Estados Unidos en Ecuador informó sobre algunas modificaciones en cuanto a la solicitud de visas. Se redujo el tiempo en que se puede renovarla sin entrevista personal, una visa de la misma categoría que haya expirado. La orden ejecutiva firmada el pasado 27 de enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, genera algunas modificaciones en cuanto al procesamiento de visas en todo el mundo. Las personas que deseaban renovar una visa no tenían que presentarse a la entrevista personal si su visa había expirado en los últimos 48 meses. Actualmente no se requiere entrevista si la visa ha expirado en los últimos 12 meses. Este es el cambio más significativo, señala el cónsul en Ecuador, Alex Deloray. Es un gran programa para los que quieran viajar usando la misma visa para el mismo motivo, no tener que presentarse físicamente en la embajada. Y a nosotros nos encanta porque podemos procesar más rápidamente las solicitudes. También están exentos de entrevistas los solicitantes de visa diplomática, oficial de gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales, y los solicitantes menores de 14 años y mayores de 79 años. Quienes deseen presentar su solicitud antes de que caduque su visa, también pueden acogerse a la exención de entrevista. En todos los casos, la embajada se reserva el derecho de solicitarla. Que si se les va a caducar la visa, por favor que vengan ya, porque ahora tenemos esperas mínimas para pedir la cita. La gran mayoría de visas se otorgan. No es el mito que no otorgamos visas. El cónsul informó además que el programa de lotería de visas para residencias permanentes sigue en marcha y en mayo se conocerán los resultados. No tengo ninguna información sobre ninguna suspensión del programa, para nada. El ex canciller de Ecuador, Francisco Carrión, considera que estas disposiciones consulares son la antesala de una política migratoria más radical. Lo que se esconde es algo que realmente impresiona en este siglo XXI, que es la xenofobia y el racismo. Frente a ello, a Carrión le preocupan no solamente las medidas consulares, sino el antes y el después que pueda marcar la administración Trump para el mundo. Nada está claro de lo que pueda venir en el futuro, pero me temo que no es muy prometedor. Ana María Cañizares, 24 horas. El propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encargó de desaparecer de sus balances la deuda del gobierno que hasta hace pocos meses constaba en sus documentos. El gobierno, a través del presidente del directorio del IES, insiste en que la deuda no existe.
Supuestamente tiene una deuda con nosotros el IES. La inexistente deuda del gobierno con el IES se ha mantenido en el discurso oficial desde hace 2 años, pero se trata de un rubro que mes a mes, año a año, ha estado allí. En 2014, por ejemplo, se acercaba a los 3.000 millones de dólares, pero solo hasta septiembre del 2016, cuando algunos analistas del sistema advirtieron algo raro en las cuentas del Seguro Social, que pertenece a millones de afiliados. En septiembre del 2016, la deuda del gobierno está en cero. Desaparecen la deuda en salud. Hasta agosto en el registro del Fondo de Salud se contabilizaba la deuda del gobierno con un monto de 2.506 millones de dólares. Al mes siguiente, la deuda registrada es de cero. La primera opción fue que el gobierno haya pagado su deuda, pero era algo difícil de creer. Me alegré y dije, ha pagado. Pero si hubiera pagado, no hubieran bajado los activos, sino que estaría ingresado en otro rubro. No solo que los registros difieren de un mes a otro. En agosto firma un director y un jefe de la unidad financiera. En septiembre son otros. Mientras tanto, el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, no niega que la deuda del gobierno con el IES haya desaparecido de un momento a otro de los balances de la institución. En una respuesta evasiva, asegura que era un rubro que no había forma de contabilizarlo. Lo hizo luego de la inauguración simultánea de 11 centros de salud en 7 provincias. Mantiene su discurso de que el IES tiene recursos y que el gobierno no tiene deuda. Y que se le quería implantar una supuesta deuda al IES, se ha clarificado y esto se lo hizo hace mucho tiempo atrás. No es un tema que se haya conocido en el directorio del Seguro Social y menos se trata de balances que hayan sido aprobados en esa instancia. Sucede que la deuda del gobierno desapareció. Es el 2016, en septiembre. Mire, compañero, no es que desaparecen. Lo que se decía es, básicamente, estos 2.000 millones de dólares son incuantificables. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo verificas a quién atendiste, cómo atendiste? No de ahora, no de nuestro gobierno, sino de siempre, para empezar. ¿Cómo cuantifica? Richard Espinosa minimiza la preocupación de quienes alertaron la desaparición de los 2.500 millones de dólares. Se desvivían viendo de dónde será que sale tal o cual cuentita de 2.500 millones de dólares. Les cuento que nosotros hemos incrementado, no 2.500, 15.000 millones de dólares adicionales a las arcas del IES. ¿Por eso se le quitó entonces? No, pues ya lo expliqué, es básicamente la ley. Pero la eliminación de la deuda de los balances ocurrió apenas hace 4 meses. El resto de miembros del directorio consultados esperan una explicación sobre este abrupto cambio en los registros que aún no han sido aprobados por el directorio. Y solo allí se pronunciarán. Fausto Yepes, 24 horas. El presidente Rafael Correa sostiene que en Ecuador solo existe una corrupción residual, haciendo referencia al caso Odebrecht. Lo dijo durante la inauguración del Complejo Judicial Norte de Quito, donde confirmó la contratación de un bufete de abogados para que esté pendiente de la información de Brasil. Desde temprano en la mañana, el presidente Correa realizó el habitual recorrido de obras junto al presidente del Consejo de la Judicatura previo a la inauguración oficial del edificio. Es una moderna infraestructura, de las más grandes del norte de Quito, con más de 50.000 metros cuadrados de construcción y que alberga varios tribunales, juzgados y unidades judiciales, con casi 150 jueces penales de la familia, de contravenciones y hasta mediadores, todos con sus respectivas oficinas y unas 66 salas de audiencia. Aquí se adaptó la infraestructura al sistema procesal oral y no el sistema procesal a la infraestructura. Es sin duda el complejo judicial más moderno de la región. En este marco, el presidente Correa, que aludió a temas económicos para justificar el retraso de la construcción de este edificio, dijo que el Ecuador solo tiene una corrupción residual, en referencia a los casos de corrupción de Odebrecht y de Petroecuador que afectan a su gobierno. Antes, la corrupción era generalizada y tolerada, era evidente, pero corrupción legalizada, eso ya no existe en la patria nueva, compañeros. Lo que existe, esa corrupción residual, tan difícil de controlar. Y asegura que es prácticamente imposible detectar esas coimas y dineros ilegales pagados y depositados en cuentas extranjeras. ¿Cómo se hubiera evitado las coimas que se han entregado en cuentas secretas en empresas fantasmas en paraísos fiscales? ¿Cómo se evita eso? Eso solo se puede descubrir si hay delación, como el caso de Odebrecht, o si hay filtración, como el caso de Panama Papers.
Por ello, justificó como positiva la decisión de su gobierno de contratar abogados en el Brasil para estar pendientes de la información que arrojen las investigaciones en ese país. Obviamente, allá las investigaciones son confidenciales, usted lo puede verificar. Contratamos un grupo de abogados para tratar de obtener lo más rápido la mayor cantidad de información posible. Con la promesa de que en abril se inaugurará el edificio judicial del sur y la plataforma gubernamental que se construye frente al complejo judicial del norte, el presidente concluyó su discurso. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El presidente de la República reveló que Odebrecht y la Fiscalía brasileña tienen un acuerdo de confidencialidad sobre la identidad de los implicados en el caso de corrupción. Odebrecht ha firmado un acuerdo de confidencialidad por 6 meses con la Fiscalía, debe ser, ¿no?, brasileña. Entonces no se pueden revelar los datos. Pero, ¿qué es lo que transmite la prensa? Que la Fiscalía Ecuatorial, el gobierno ecuatoriano no quieren que se sepan los datos. Hay un acuerdo de confidencialidad. ¿Para qué? Porque Odebrecht está negociando con diferentes países ciertas concesiones para que, bueno, me disminuyan la pena, etcétera, hasta antes de revelar todo. Entonces es muy difícil obtener la información, pero somos los primeros en querer obtenerla. Eso sí, nombres, cuentas, contratos relacionados, no una simple lista donde puede estar cualquiera por hacer daño y en vísperas de ciertas elecciones históricas, ¿no? Candidatos a la Asamblea por Alianza País presentan nuevas acusaciones, esta vez contra uno de los supuestos socios de Leonardo Borer, quien aparecería en contratos adjudicados por el municipio de Guayaquil a empresas vinculadas al cuñado del alcalde Jaime Nebot. Los candidatos asambleístas provinciales de Alianza País, para que según ellos no quede duda de que Leonardo Borer ha sido beneficiado con contratos con el municipio de Guayaquil. Este jueves mostraron la participación accionaria de 2 consorcios, Majisup y Gadola, que habrían firmado obras, denunciaron, no por un monto pequeño. No son solo 9 millones, son 33.344.000. Y en el que aparece Paco V como uno de los socios mayoritarios. ¿Quién es Paco V? Aparece como socio accionista de algunas empresas vinculadas al señor Leonardo Borer. No solo porque estos 2 consorcios, Majisup y Gadola, funcionan como empresa en el edificio que pertenece a Leonardo Borer, sino porque Leonardo Borer es socio con Paco V, quien figura como accionista de Majisup y Gadola, en otra empresa de fuera del país, en Decots, que estos candidatos piden investigar. Me parece que presidente y gerente general en una empresa en el paraíso fiscal en Panamá. Según los registros migratorios, Leonardo Borer, después de salir del país, habría llegado a Miami. Y el hecho se habría dado días después de que explotara el caso Capaya. Estos candidatos insisten en que toda esta es una red de corrupción vinculada directamente a Carlos Pareja Yanuseli y Alex Bravo, específicamente por la compra que habría hecho Leonardo Borer de una casa pagada con dineros de una empresa del expresidente de Petroecuador. Por este caso es que se le habría dictado orden de prisión a Leonardo Borer para investigación. Perdido. Por eso es que hacen campañas sucias de los dos lados. Porque el uno baja, el otro está estancado y Viteri con el pueblo sube, sube y sube. Por eso están nerviosos. Que nos oigan esta noche. El abogado de Carlos Pareja Cordero, cuyo nombre también salta en las denuncias de los asambleístas, dice que todo es bulla, pero que en la Fiscalía no han comprobado nada. Lo que se ha buscado es hacer una atadura, una cadena, pero de ninguna manera nos conduce a que efectivamente exista el lavado que se le atribuye a mis defendidos. Los candidatos dijeron ahora que irán al SRI para pedirle pida cuentas a todos los involucrados para ver cuáles eran sus ingresos y si pagaban impuestos. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Más noticias, el presidente Correa ofrece revisar nuevamente la posibilidad de un indulto al doctor Carlos López, gerente de una clínica privada que hoy está preso acusado de no ofrecer atención médica a una ciudadana francesa que murió en 2009. ¡Justicia! ¡Justicia! Frente a la presión constante del gremio de los médicos con presencia de familiares que reclaman la libertad del doctor Carlos López, sentenciado a 1 año de cárcel por supuestamente no ofrecer atención oportuna a la vulcanóloga francesa Charlotte Massoyer, que llegó grave con 2 disparos de bala y que finalmente murió en septiembre de 2009, el presidente Correa anunció hoy que se volverá a analizar un posible indulto. El padre de la chica Massoyer es médico
y dijo, presidente, le ruego que no conceda el indulto porque aquí sí hubo tales y tales cosas. De todos modos, estamos esperando que acabe todo el proceso, está en revisión, y luego de eso volveremos a analizar las posibilidades de un indulto. Carlos López fue detenido el 12 de enero para cumplir la sentencia de 1 año, en medio de delicadas condiciones de salud, al punto que ahora mismo recibe atención médica en el hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. Todos somos Carlos López. Y que esta injusticia que se está cometiendo contra este colega y amigo se comete contra todos los médicos del Ecuador y del país. La hija del médico, que está preso hace más de 20 días, afirma que las condiciones de salud de su padre son delicadas y que además atraviesa síntomas de depresión por la situación que enfrenta. Se le están realizando algunos estudios aún para descartar problemas cardiovasculares y también neurológicos. Pero que no digan que es persecución política, ya basta. Cada vez que se le quiere hacer daño al gobierno y no están de acuerdo con la sentencia, persecución política, no hay independencia de la justicia. Con el indulto, que es facultad del presidente de la República, se perdona la pena impuesta a una persona por razones generalmente humanitarias. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El Observatorio Electoral dejó oficialmente en el CNE sus observaciones a lo que dicen señala el reglamento electoral respecto del manejo de las actas de escrutinio el día de las elecciones. Además, una organización política manifestó su rechazo a la presencia de personas fallecidas en el registro electoral. Aquí vemos cómo se levanta un muerto de su ataúd para ir a votar. Con una representación en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, miembros de Unidad Popular mostraron su rechazo frente a las denuncias de personas fallecidas que integrarían el registro electoral. Así lo explicó el encargado de la organización en Pichincha. Y le hemos dicho, señor, hay un padrón que está con más de 1,5 millones de ecuatorianos. Y el señor Pozo se vuelve ciego, mudo y sordo. Ellos tienen su propia percepción respecto a este tema, que también fue tratado en audiencia pública por una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral. La trampa es la siguiente: si es que se los contabiliza como votos válidos, sacan el porcentaje y de eso es que aparece entonces el triunfo supuestamente del candidato oficialista. Pero no fueron los únicos que llegaron hasta el CNE para hacer un reclamo. Formalmente, el Observatorio Electoral, presidido por este ex consejero, dejó sus observaciones a las actas el día de las elecciones. Nuestra preocupación es que rompe la cadena de custodia del sobre que contiene el acta número 2 del escrutinio, cuando es abierto fuera de una audiencia pública por funcionario que no tiene competencia para ello. Y es lo que me preocupa, cómo es que con estos reglamentos internos se cambia la ley. Por eso en alguna ocasión estoy diciendo que no me preocupa las denuncias que han hecho tanto sobre la cantidad de fallecidos, sino que me preocupan los vivos que están cambiando la ley. Estas observaciones también serán entregadas a organizaciones políticas, candidatos y a los observadores internacionales. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Solo la cuarta circunscripción de Guayas concentra más votos que provincias como Azuay y Los Ríos. Los 21 cantones que la conforman son en su mayoría agrícolas. De cara a los comicios del 19 de febrero, ¿cuáles son los pedidos de las zonas rurales de la provincia? Veamos. Antes de que termine de aclarar por completo, la jornada para muchos campesinos del agro ecuatoriano ya ha empezado. Con pasos lentos camina Leonel a su trabajo, la agricultura. Hace 20 años labora en su pequeña finca ubicada en el cantón El Triunfo. Por su ubicación, Leonel pertenece al grupo de votantes de la circunscripción 4 del Guayas, en donde también se sitúan más de una veintena de cantones, que en total superan los 800.000 electores. La cuarta circunscripción del Guayas concentra inclusive más votos que provincias como Azuay, Los Ríos y El Oro. Sin embargo, aquí hay zonas en las que la lid política se siente muy poco y las necesidades abundan. Hasta aquí no llegan las canciones de campaña, ni las caravanas, ni mucho menos las propuestas. Aquí la gente vive de sus animales, de aquello que puedan cosechar para luego vender, cosa que aseguran cada día es más difícil. Quienes aquí laboran dicen que no es un buen tiempo para la agricultura. Los precios de los insumos y la imposibilidad de competir contra productos foráneos son los factores que ellos han identificado como las causas de que sus ingresos se hayan reducido. Cada día los productos, los insumos suben más. Y cuando uno va a la cosecha, ya está todo bajo. ¿Sí me entiendes? O sea, el producto baja y los insumos nunca bajan. Todavía hasta nosotros mismos nos ha tocado fijar el producto para 1 semana, 2 semanas, porque estamos hasta el pescuezo.
Es ese escenario el que incluso los ha llevado a tomar decisiones drásticas. Uno, en vez de tener más trabajadores, tiene que eliminar los trabajadores. Lamentablemente tenía un muchacho que me ayudaba a los trabajos, tuve que despedirlo porque ¿de dónde puedo pagar? Héctor Tacuri se dedicó a la cría de cerdos durante más de una década. Dice que ahora la gente prefiere comprar los que vienen de afuera y que ya no es un negocio rentable. Ahora imagínese, como usted se da cuenta, pues solamente tengo 2 pequeños lechoncitos que solamente los tengo ahí como para mantenerlos nada más, porque eso ya no es negocio. Acceder a un crédito bancario es también uno de los problemas para los pequeños agricultores. Así nos cuenta Luis Plúas, quien tiene medio siglo dedicado al cultivo de cacao. Por ejemplo, el banco me prestara plata, es decir que yo hiciera pozos en mi finca y la producción fuera mejor. Pero sin embargo los bancos ponen miles de requisitos como para que uno no trabaje. Un sector agrario olvidado parece ser el común denominador de quienes han hecho de la tierra su oficio de toda la vida. Aquí ya no creen en campañas, no creen en propuestas. Ese tipo de personas solamente en el momento que llegamos a este momento de campañas que aparecen, pero por aquí no han aparecido. Carlos Acoto, 24 horas. Los candidatos a la presidencia continúan sus recorridos de campaña. Hoy se conocieron nuevas propuestas como un incremento a $150 del bono de desarrollo humano, ofrecimiento que hizo el oficialista Lenín Moreno. Elevar el bono de desarrollo humano de $50 a $150 mensuales. Es el ofrecimiento de campaña que hizo el candidato a la presidencia de la República de Alianza País, Lenín Moreno, en un acto masivo que se llevó a cabo en Riobamba. Dijo que el objetivo es doblegar la pobreza extrema, garantizando la capacidad de consumo de las familias ecuatorianas. ¿De qué depende? De la cantidad de familiares que tengas, de si tienes personas con discapacidad en tu casa o si tienes viejitos viviendo contigo. Propuesta que el presidenciable de Fuerza Ecuador, Dalo Bucarán, criticó antes de iniciar su caravana y recorrido por el Cristo del Consuelo en el suburbio de Guayaquil. Bucarán consideró que esta es una muestra más de la demagogia que aplica el oficialismo en la campaña electoral. Paco Moncayo, el aspirante a Carondelet de Acuerdo Nacional por el Cambio, quien hoy recorrió ciudades como Vinces, Quevedo, Ventanas y Mocachi, en Los Ríos, cuestionó también otras propuestas del oficialismo, como la de construir 40 universidades y la de reducir el desempleo de Guillermo Lazo de Creo, otro de sus contrincantes. Lazo, por su parte, participó de un conversatorio con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión en Guayaquil y allí se refirió a la desconfianza que siente por la gestión del organismo rector del buen desarrollo de los comicios electorales, por lo que anunció que para evitar un fraude su agrupación tomará medidas especiales. Un proceso de control electoral que incluya más de 40.000 ecuatorianos, uno por cada recinto electoral. Desconfianza que comparte el candidato de Unión Ecuatoriana, Washington Pesantes, pues señala que los funcionarios del CNE son todos simpatizantes de Alianza País o tienen compromisos con el partido gobernante. Mientras tanto, la candidata socialcristiana Cintia Viteri, en medio de sus recorridos por las ciudades de Machala y Pasaje, en la provincia del Oro, detalló sus proyectos de vivienda asequible y cero en tarifa eléctrica, los que a su juicio representarán un importante ahorro para las familias a nivel nacional. Que ese dinero que no lo van a devolver el Estado, que no van a pagar la luz, lo destinen a la alimentación de sus hijos. Iván Espinel, de Compromiso Social, cumplió ese día de campaña en Ambato, donde recorrió el mercado y las calles principales antes de asistir a entrevistas con medios locales. En tanto que Patricio Zuquilán, del presidenciable de Sociedad Patriótica, socializó su plan de trabajo en los cantones Aquicilila, Tacunga y Salcedo, en la provincia de Cotopaxi, desde donde se refirió a la reestructuración que se debe hacer en las cárceles del Ecuador. Luisa María Heredia, 24 horas.